seguimos ahora con la sesión. Yo ahora presento muy brevemente a una persona muy especial en esta casa, Juan Carlos Olmos. Que Juan Carlos, si hoy no podía estar finalmente con nosotros, está entre Nueva York y San Francisco. Juan Carlos tiene una carrera que él mismo os va a contar ahora, o sea que os lo ahorro. Empezó a trabajar en Pixar en enero y es lo que consideramos un tecnocreativo puro. Y entonces, solo me gustaría contaros, sobre todo los que nos estáis viendo online, que la trayectoria de Juan Carlos, como os contará él ahora, le hemos entrevistado hace unos días para poder ponerla aquí, veréis que es una persona que empezó hace muchos años con este mundo cercano a la moda virtual, y creo que nos va a ayudar a todos a ver que aparte, o sea, que dentro del gran mundo del metaverso hay muchas utilidades y muchos objetos del diseño que creo que os van a dar muchas ideas. Así que doy por hecha la bienvenida a Juan Carlos y os sugiero a escuchar con atención. Tenemos algún problemita de ruido porque en Nueva York hay ruido también, pero creo que os va a interesar. Cuéntanos un poco cómo empezaste y qué es lo que te interesó a ti de este mundo. Hola a todos y muchas gracias. Y gracias por venir a acudir a este evento. Pues, ¿cómo surgió todo? Pues la verdad es que yo soy muy apasionado del trabajo que hago. Siempre me ha parecido fascinante todo el tema relacionado con el computer graphics y la animación 3D. Y una de las razones por las que me dedico a esto es porque cuando era bastante pequeño empecé a ver el programa Metrópolis en la 2 y solían poner programas de cortos de animación por ordenador. Y yo empecé a verlo y me quedé completamente fascinado con estas nuevas imágenes y este nuevo sistema de generar imágenes que eran los computer graphics. Entonces, también me quedé muy fascinado con otro tipo de temas que se trataban en Metrópolis, como la videodanza, la música o el arte interactivo y nuevos medios. Entonces, a raíz de eso, tuve mi primer ordenador, que era un Astram 646, luego tuve un Commodore Amiga, y con este Commodore Amiga empecé por mi cuenta a aprender programas de 3D, utilizando el programa y aprendiendo cómo funcionan las diferentes funciones. Y poco a poco, profundizando más con estos programas, empecé a generar imágenes en 3D, algunas animaciones, y esto fue un poco lo que me llevó a empezar a trabajar en el mundo de la animación por ordenador. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, yo te quería preguntar, porque al final te están escuchando también muchos de nuestros alumnos, ¿no? Y cuál ha sido, aparte, ¿no?, de lo que estás comentando, cuál ha sido tu formación, porque al final tienes intereses transversales y tocas más de una industria creativa, ¿no? Empecé a formarme por mi cuenta. A raíz de trabajar en un corto que se llama La Noria, de Carlos Baena, que estuvimos trabajando en la construcción, estuve trabajando en la construcción del pijama del personaje principal. En un principio íbamos a hacer el modelo en 3D del pijama, pero el director Carlos Baena quería un resultado mucho más realista. Entonces tomé el riesgo de utilizar un software de construcción de ropa basado en patrones y empezamos a ver los resultados y se los enseñé al director y nos dimos cuenta de que estábamos acercándonos más a lo que el director quería. Para construir estos patrones tuve que buscar información de cómo eran los patrones de un pijama. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de lo importante que era el conocer más sobre la construcción de ropa tradicional, porque mi background venía del computer animation y el 3D. Entonces, en ese momento decidí que quería aprender patronaje y estaba en uno de los mejores sitios para poder aprender patronaje tradicional y construcción de ropa, porque en ese momento estaba en Nueva York. Así que decidí apuntarme a un curso de patronaje en Parsons y lo último que se me hubiese ocurrido en la vida es que iba a acabar estudiando moda. Era algo que a mí me interesaba la moda, me gustaban diseñadores como Terry Mugler, Alexander McQueen, pero no era algo que estuviera metido de forma profunda. Entonces
me daba cierto reparo y miedo apuntarme a esta clase porque era un campo completamente lejano y desconocido para mí. Pero bueno, me tiré a la piscina, me apunté al curso de patronaje y tenía miedo, no sabía si lo iba a hacer bien, pero empecé y me encantó y me fascinó completamente. Y a día de hoy sigo tomando clases en escuelas como Parsons o el FIT, el Fashion Institute of Technology. Mucha gente me preguntaba, pero ¿por qué no estudias? Como yo vengo del campo del 3D y trabajar con ordenadores, me preguntaba mucha gente que por qué no estudiaba patronaje digital por ordenador. Y yo lo que les decía es que yo quería aprender la base y el origen del patronaje y cómo aprender a hacerlo a mano con técnicas tradicionales usando el papel, porque pensaba que me iba a dar un conocimiento mucho más profundo de la técnica si aprendía a hacerlo a mano que si lo aprendía a hacer digitalmente. Luego tomé más clases distintas como sewing, tailoring, history of custom y muchas otras, custom design, muchas otras clases, y me di cuenta de lo importante y lo conectado que está el tener todo este conocimiento para poder hacer un mejor trabajo en el mundo de la animación y el 3D. Porque trabajes con el ordenador no significa, parece que muchas cosas se hacen solas en el ordenador, y el que estés trabajando con el ordenador y que sea digital no significa que sepas construir un traje de sastrería. Tienes que aprender los fundamentos y la técnica tradicional para poder construir un traje de sastrería que esté construido correctamente en el ordenador. Y cuéntanos, bueno, ¿cuál fue ese primer contacto entre el 3D y la moda, ¿no? Sí, Terry Mugler es uno de mis diseñadores favoritos también, porque fue muy transgresor en su momento y tenía una creatividad increíble y una visión muy distinta al del resto de diseñadores. Entonces, pues mi primer contacto con el tema de la moda virtual y del 3D fue cuando estaba trabajando en la empresa Remifográfica a finales de los 90, y yo estaba trabajando en Remifográfica haciendo modelado 3D y texturizado y shading, y Remifográfica había desarrollado lo que era el primer software comercial de simulación de ropa. Esa es una de las razones también por las que me empecé a meter en el mundo de la simulación de ropa. Y este software se llamaba Cloth Reyes y era pues un software que construía su ropa y hacía la simulación con el movimiento. Entonces, Terry Mugler está muy interesado en hacer algo con nueva tecnología y decidió hacer el primer desfile virtual de ropa de la historia. The First Virtual Fashion Show de Terry Mugler. Entonces contactó con Remifográfica y llegaron a un acuerdo y empezamos a trabajar en este desfile. Entonces tuve la oportunidad de poder trabajar en la construcción de algunos elementos del set, en la iluminación del set, y también construí uno de los trajes de vinilo que lleva una de las modelos en este desfile virtual. Y la verdad es que fue una experiencia muy emocionante porque me acuerdo un día que llegó mi jefe con una caja así grande y me dijo, toma, esto es para ti, para que vas a trabajar que sé que te gusta Terry Mugler y vas a trabajar en el proyecto de Terry Mugler. Y abrí la caja y había un traje de vinilo de alta costura de una de las colecciones de Terry Mugler, con la factura del seguro, porque eso debía costar como cientos de miles de dólares, y yo no me lo podía creer. Estaba ahí esa caja con un traje de alta costura y digo, madre mía, no me puedo creer que tenga esto en mis manos y que vaya a construir la responsabilidad de construir esto en 3D. Entonces, pues fue una experiencia excepcional y muy interesante. Y se utilizó mucha tecnología nueva como motion capture. Las modelos fueron capturando el movimiento con esta tecnología y eso se aplicó a los modelos 3D y se usó este software de simulación de ropa que era muy avanzado para ese momento. Entonces esto fue una experiencia completamente revolucionaria en ese momento y pionera. De hecho, ha habido como un espacio muy grande desde que Terry Mugler hizo ese experimento a que se empezaran a hacer
nuevas experiencias relacionadas con lo que es la moda y la tecnología virtual. Todo esto fue en el 97, que se estrenó en el Festival de Imagina en Mónaco en el 98. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú la relación del diseño muy en general con la tecnología y luego también, en particular, qué relación tienes tú con la tecnología, que es una cuestión de la que hemos hablado alguna vez? En mi trabajo intento combinar lo tradicional con las nuevas tecnologías y yo creo que esa experiencia hace que mi trabajo sea más rico y poder llegar a sitios que no llegas si solo estás centrado en un área. Antes había una tendencia a que cuando se hacían cosas de moda en 3D, tenía mucho conocimiento de 3D y el producto era pobre en relación a la calidad del 3D, o una persona de 3D que no tenía experiencia de moda y entonces la construcción era deficiente por la falta de este conocimiento. Entonces creo que a lo que se dirigen las cosas es que los programas de formación sean programas más completos en el que una persona estudia ambas áreas, lo que es Computer Graphics y tecnología 3D y construcción de ropa tradicional, para entender ambas áreas. Me gustaría un poco preguntarte por qué papel ves tú que tienen las experiencias virtuales, la animación, en este mundo que ahora se llama metaverso, que está desde luego desarrollándose tan rápido ahora. El metaverso es algo que se está construyendo y definiendo a la vez, ¿no? Entonces, me interesa muchísimo todo lo que son las representaciones de la moda en los espacios virtuales y cómo se está utilizando la tecnología para los espacios digitales y para el tema del metaverso y espacios virtuales. Entonces, es una realidad que hay un montón de comunidades a través principalmente de los videojuegos que se están desarrollando en los espacios virtuales y que estas comunidades hay avatares y estos avatares van vestidos. Entonces, eso va a estar está conectado directamente con el tema de lo que es la moda, porque la gente va a decidir representar sus avatares con un cierto tipo de ropa u otra, y eso va a generar en que haya mucho trabajo que hacer en estos espacios y un montón de oportunidades de trabajo para mucha gente para crear ropa virtual que se va a desarrollar en este tipo de espacios. Pero está ocurriendo que hay una relación entre ellos y ya lo que es el mundo del videojuego está influenciando las tendencias físicas y hay ciertos diseñadores que están usando la estética 3D y la estética del videojuego para diseñar sus colecciones. Entonces está ocurriendo una retroalimentación entre ambos mundos, entre el mundo virtual digital y el mundo real. Y se están complementando y se están retroalimentando a nivel de diseño. Y una cosa que creo que es muy importante es que en el futuro, bueno, no en el futuro, esto lo decía hace unos años en la conferencia PI Apparel, que va a haber diseñadores que se van a dedicar exclusivamente a diseñar para el mundo virtual, porque en el pasado se estaba usando la tecnología 3D como complemento y para ayudar a desarrollar las colecciones físicas. Pero eso ya ha cambiado y hay diseñadores que simplemente van a diseñar para el espacio virtual. Y que su mundo y su trabajo va a ser diseño de espacios virtuales, tanto desde el punto de la arquitectura, ya hay arquitectos que están trabajando diseñando los sets y los espacios virtuales, y para el mundo del diseñador, que solo se va a dedicar, y ya hay muchos ejemplos de ello, que solo van a diseñar colecciones virtuales que su finalidad es el espacio virtual y no ayudar a la construcción de una colección física. Bueno, hablamos mucho del hiperrealismo, Juan Carlos, pero como tema de creatividad, ¿no? Pero no es lo único, ¿no? ¿Tú qué piensas en este sentido? Pues desde el punto de vista en el área que trabajo, que es en el de animación de películas, normalmente la tendencia es a que la construcción de los personajes y de la ropa es estilizada, pero también hay
hay soluciones o películas que tienden más hacia el realismo o hiperrealismo, especialmente si trabajas en películas de imagen real en el que hay personajes en 3D. Entonces ahí la representación normalmente es hiperrealista. Entonces, dentro de los espacios virtuales no hay solo una representación única hiperrealista, hay un montón de variantes. Entonces, dependiendo del director artístico o de la dirección, se pueden tomar muchísimas variantes distintas, desde una simplificación muy grande a nivel estético, una estilización muy grande, o buscando el hiperrealismo con todo tipo de detalles, intentando imitar la realidad. A veces ocurre que cuando intentamos hacer cosas muy realistas se produce el efecto llamado Uncanny Valley, que como es una representación de la realidad que no es igual, crea un rechazo en el espectador. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, pero hay gente que está utilizando una especie de realismo que es bastante interesante y que conecta con el nuevo tipo, con la gente, con un tipo de audiencia nueva que conecta mejor con este tipo de nuevo mundo digital y representación virtual de personajes. Entonces, dentro del metaverso, igual que dentro de la animación, hay un montón de representaciones distintas, desde lo simplificado a lo realista. Y eso a la vez genera, y es interesante, estaba viendo el otro día ciertos comentarios relacionados con este tema, y hay gente que rechaza lo estilizado, lo cartoon, y hay gente que rechaza lo realista. Entonces, para gustos los colores. Juan Carlos, una pregunta importante porque, como comprenderás, todo el mundo o nos lo ha preguntado o nos lo va a preguntar. Y es que nos cuentes un poco cómo llegaste tú a trabajar en Pixar, que entiendo que además estás ahora de mudanza. Y bueno, cuéntanos un poco, pues eso, antes hemos hablado de tu origen, pero nos gustaría saber un poco cómo desarrollaste tu vida profesional y qué es lo que guardas como mejores recuerdos. Bueno, pues mi camino para llegar hasta Pixar es curioso porque, como comentaba antes, yo descubrí el tema de la animación viendo el programa Metrópolis, y especialmente un especial que hicieron de animación de los cortos de Pixar. Entonces, ver el corto de Tintoy cambió mi vida, y es curioso este camino de muchos años de ver ese corto cuando yo era un niño a estar trabajando en Pixar. Entonces, me quedé tan fascinado con ese corto que, como comentaba antes, empecé a intentar aprender 3D, y tuve la suerte de, relativamente joven, entrar a trabajar en Rem Infográfica, que fue una empresa pionera en España en el tema del 3D y se dio a conocer internacionalmente. Construimos un banco de modelos 3D y se desarrolló tecnología muy interesante, como el simulador de ropa Claude Reyes. Después de eso estuve trabajando en Animaciones Imposibles, y luego empecé a trabajar, por mi conocimiento de Cloud Simulation, en Million Animation en España, que hicimos Planet 51. Estaban buscando a alguien especializado en simulación de ropa. Allí fui el Character Effects Supervisor, y esto me permitió desarrollar el pipeline de simulación de ropa y de pelo, y descubrir un montón de cosas, implementar un montón de tecnología que en ese momento era pionera también, y fue una experiencia increíble. Y eso fue un poco, específicamente eso fue mi trampolín a venir a trabajar en Estados Unidos. Entonces, después de Planet 51 decidí que quería tener la experiencia de trabajar en una empresa de animación de películas en Estados Unidos, y encontré trabajo en Blue Sky Studios, en el departamento de Character Simulation. Me mudé en 2012 aquí a Nueva York y estuve trabajando 9 años en Blue Sky. Al principio hacía simulación de ropa, y luego me especialicé en lo que era construcción de ropa con patrones. Y eso fue un cambio importante porque fue ligado a cuando empecé a
estudiar construcción tradicional de ropa tanto en Parsons como en FIT. Fue una experiencia increíble estar trabajando en Blue Sky, uno de los estudios pioneros en el mundo de la animación, y poder trabajar en películas como Ice Age 4, Ferdinand. Uno de los personajes en los que he trabajado en películas de animación que me pareció muy interesante fue poder trabajar en el personaje del primero en la película de Ferdinand de Blue Sky Studios, porque la película se transcurre en España, entonces, en Madrid. Y entonces alguna gente me preguntaba, claro, vas a hacer el traje de torero porque tú eres español. Y yo decía, yo no tengo ni idea de cómo se hace un traje de torero. Creo que voy a hacer el traje de torero porque sé de patronaje. Entonces, tuve que hacer mucho research y mucha investigación para desarrollar y construir el traje. Entonces, una de las experiencias que creo que fue muy interesante es que en uno de mis viajes a Madrid, fui a la sastrería Fermín, que es una de las sastrerías más importantes en el tema de construcción de trajes de torero, y porque yo quería profundizar quería tener información correcta de cómo se hace un traje de torero, porque creo que era muy importante la representación, hacer una representación correcta de una cosa que tiene tantos años de tradición. Entonces, para hacer un custom construction correcto. Entonces fui a la sastrería Fermín y me enseñaron el taller de cómo construían los trajes, cómo hacían el bordado, los patrones, las técnicas que usaban para darle forma a la chaqueta con las planchas, y tomé un montón de fotos y volví con toda esta información a Nueva York, a Blue Sky, y la usamos para construir el traje. Entonces, uno de los retos era que había que hacer una representación estilizada porque era una película de animación de lo que es un traje de torero. Entonces, una de las cuestiones difíciles de este proyecto era buscar el balance entre simplificar un traje de torero sin quitar, pero dejando los elementos que lo representan. Entonces, en un principio le habíamos quitado lo que son los tassels, no sé cómo se dice en español, y cuando yo le pregunté, cuando pregunté en Fermín qué pasaba si le quitábamos los tassels al traje de torero, me comentó que eso es como un toro sin cuernos. Entonces nos quedó muy claro que teníamos que dejarle estos elementos del traje de torero en sitio porque sirven para llamar la atención del toro. Entonces, entender muy bien las técnicas tradicionales y entender muy bien cómo es la construcción y cuando estás haciendo tu trabajo de investigación, ir a las fuentes originales o a los libros correctos para intentar conseguir esta información es muy importante para poder hacer un trabajo correcto. Y el ir a la sastrería fue un elemento fundamental para poder hacer una buena representación del traje en Ferdinand. Luego, otro de los personajes que me gustó mucho trabajar en mi trayectoria fue el traje de Lance para Spies in Disguise. Él ya lleva un traje de chaqueta azul de sastrería, entonces, y el personaje es muy estilizado. Entonces, yo ya tenía un nivel adecuado de patronaje, pero el reto aquí en este personaje era construir un traje de chaqueta súper estilizado, porque el personaje tenía una cintura muy estrecha y una cadera muy estrecha y unas espaldas muy anchas. Entonces, tienes que saber la técnica tradicional, pero en animación la tienes que romper y deconstruir, porque tienes que construir ropa y trajes para personajes que tienen unas proporciones completamente distintas a las de personas reales. Entonces, si no tienes un conocimiento profundo del patronaje, es muy difícil romper esas reglas y saber cuáles son las medidas o cómo tienes que construir este tipo de patrón para que se ajuste a un cuerpo tan estilizado como la de este personaje. Entonces fue un trabajo bastante difícil el cómo sacar los distintos patrones para poder construir este tipo de traje. ¿Qué sugieres tú a la siguiente generación de personas interesadas en este mundo?
Pues, a ver, yo les sugiero, basado en mi experiencia, para mí fue clave seguir mi pasión. Tuve suerte de descubrir muy joven lo que me gustaba, que era el tema de la animación y los computer graphics, y me tiré a la piscina con ello, en contra de a lo mejor opiniones de otra gente que decía que eso no tenía futuro, que era muy arriesgado y tal. Entonces, creo que es muy importante seguir tu pasión, que es lo que te hará feliz. Yo tuve suerte porque sabía lo que me gustaba. Entonces, yo me llevo un poco por la intuición y por las cosas que me gustan. Y la experiencia es que he arriesgado en ciertas cosas que me han traído luego beneficios a la larga. Entonces, pero eso va combinado con muchísimas horas de trabajo. Yo cuando era joven y descubrí el 3D, le dedicaba muchísimas horas al día, tener un poco la mente abierta, probar distintas cosas y al final muchas veces se conectan y acaban complementándose. Me disculparéis los dos, pero ahora que os tengo al lado, Juan Carlos e Isabel, que creo que representáis dos trayectorias distintas pero muy complementarias, me gustaría preguntaros a los dos si veis en esta evolución del mundo virtual de gente que se especializa en custom y otros que se especializan en fashion, si veis que tienen o sea, desde el punto de vista de llevar las colecciones al mundo virtual, que cómo veis la analogía con lo que es el prêt-à-porter y la alta costura tradicional. En el mundo de la moda virtual o la representación de ropa digital, cada vez se está abriendo más el abanico de posibilidades que hay. Entonces, pero al final, por ejemplo, a mí me ha gustado siempre trabajar en películas de animación y trabajar con el tema del vestuario. Entonces, lo mío estaría ligado a lo que es el tailoring, el custom tailoring, pero hay un montón de variantes. Entonces, va a haber gente que se va a especializar probablemente en el tema de lo que es moda, que es más sobre tendencias y lo que se lleva relacionado con el prêt-à-porter, alta costura, representado en el espacio virtual. Y hay gente que le interesará más lo que es el tema custom, que es representación de ropa con un punto de vista narrativo, que es fomentar la personalidad del personaje. Nosotros cuando estamos trabajando en películas de animación tenemos que tener cuidado que la ropa esté representada en el periodo adecuado, que los detalles sean correctos y que el tipo de fitting fomente la personalidad del personaje. Entonces, el punto de vista desde el punto de la animación es más ayudar a contar una historia, y desde el punto de vista de moda es más sobre tendencias y la evolución de la moda en un espacio distinto que es el digital y el virtual. Y la analogía es clarísima. Lo que pasa es que las nuevas herramientas, es verdad que los diseñadores nos están dando ahora unas alas impresionantes, ¿no? Entonces, todo el proceso creativo es verdad que con las nuevas herramientas lo puedes hacer de una forma mucho más calmada. Tú hablas de contar historias, ¿no? Es muy importante que esa historia enganche, ¿no? al espectador y es fundamental tener todo ese tiempo para poder crearlo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creo que es impresionante todo lo que podemos hacer, ¿no? En mundos como metaverso es más sobre tendencia de moda. A lo mejor en un espacio del metaverso se pone de moda una camiseta o un tipo de pantalón y todo el mundo quiere ponerse ese tipo de pantalón. Entonces son áreas distintas y en el tema del metaverso es cómo tú te quieres representar o qué tipo de elementos de ropa quieres llevar para representar tu personalidad en el espacio virtual, no la personalidad de un personaje que está contando una historia. Entonces son áreas distintos, pero que muchas de las cosas que se hacen tradicionalmente en el espacio real tienen su equivalencia en el espacio virtual. Con el tema de la alta costura, pues va a haber representaciones de ropas que sean únicas para un personaje famoso o que haya un equipo muy grande trabajando en la representación de esa ropa virtual en 3D con todo tipo de detalles, con un acabado perfecto y que va a ser una representación única para ese personaje virtual, por ejemplo. Juan Carlos, 1.000.000 de gracias de verdad por estar aquí con nosotros hoy.
enhorabuena por toda esta trayectoria y de verdad que increíble la experiencia que has podido contarnos hoy y nos veremos pronto. Un millón de gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a todo el equipo y la audiencia. Y yo encantado de estar aquí charlando con vosotros, que me lo paso genial y que me encanta poder hablar de estos temas con vosotros.